Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Este es su programa Verdades Bíblicas y hoy tenemos como tema los milagros de Jesús. El miércoles recién pasado vimos todas las sanidades de Jesús con salvación adjunta. O sea, en aquella ocasión el Señor Jesús hizo sanidades e inmediatamente declaró a la persona salva. Vamos a leer un texto bíblico que viene después de aquel evento de la mujer que tenía 12 años de estar con problemas de flujo de sangre. Entonces, vamos a caminar un poco en este aspecto y verán ustedes que ese evento se realizó en Marcos en el capítulo 5. Y ahí mismo en el capítulo 5 y a continuación de esa sanidad que hizo Jesús viene otro milagro. Entonces, por favor, busque usted en su Biblia Marcos capítulo 5, versículo 35. Dice la palabra de Dios, así está escrita. Mientras él aún hablaba, o sea, de lo de la mujer de flujo de sangre que había sido sana y salva, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y aclaremos una cosa aquí. ¿Quién es un principal? Un hombre importante en la sinagoga. Dice, y vinieron, mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Y entonces principal era un hombre muy importante en la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión y lo es todavía hoy. Un lugar de reunión donde se reúnen los judíos como una casa de estudio bíblico. Así sería actualmente y descritos actualmente. Y diciéndole, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y en el versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Así será el tema, el nombre de este estudio que haremos hoy en Verdades Bíblicas. No temas, cree solamente. Los que saben de gramáticas, maestros, queridos maestros, miembros de nuestras iglesias y de todas las que hay, saben que el verbo es un imperativo presente. No temas. Es una acción continua que urgía a Jairo a mantener la fe que había demostrado inicialmente al venir al Señor Jesús, porque él había llegado a pedir por la niña. Y cree solamente. Nada más, eso es lo que le dijo el Señor Jesús. El Señor sabía que no había otra respuesta posible a la situación desesperada de Jairo. Él llegó a pedir sanidad para su hija. Y él estaba seguro del resultado de la fe. Así que Jairo, él estaba demostrando fe en esa solicitud que le hizo a Jesús. Muy bien. Vamos pues nosotros en el versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo. O sea que Jesús le dijo a Jairo, bien, vámonos para la casa tuya. No temas, solo cree. Entonces, este hombre, al empezar ¿cómo diría yo? A tener fe, porque el mismo Jesús le dijo, ven,
Y Jesús no quiso que viniera toda la gente que lo andaba siempre siguiendo. Solo tomó 3 de los apóstoles. Vengan, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Esta es la primera vez en que Marcos describe esto. Las escrituras no explican por qué algunas veces el Señor siempre permitió que vieran otras cosas. Pero es siempre Él entre los 12. Pues fíjense que el Señor siempre escogía hasta estos 3. A saber por qué el Señor escogía 3. Sería interesante de estudiar bastante esto. ¿Por qué? Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, ya llegó a la casa, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Claro, estaban ya llorando por la muerte de la niña. En aquella cultura, el signo visible de una muerte que había ocurrido, era a que el entierro, ya, fíjense que en la cultura judía, ellos no lo andan velando. Se murió hoy, desde luego, hoy mismo lo entierran. Entonces, debido a que ya, pues seguramente estaban esperando ya prepararla y llevarla, era el único momento que se miraba que las personas, su dolor era público, o sea, el barrio, la vecindad, la colonia, el lugar donde vivían, y los lamentos eran ruidosos, y muchas veces los dolientes, pues, ¿quién no va a llorar usted? La muerte de un ser querido, y especialmente en este caso, pues, una niña. Y este principal de la sinagoga, pues, era un hombre importante, hermanos y amigos, es importante. Religiosamente era importante. O sea, pues que había un gran alboroto. Entonces dice en el versículo 39. Y entrando les dijo, Jesús al entrar les dijo, mire qué pregunta, ¿por qué alborotáis y lloráis? Fíjese lo que les dijo. ¿Por qué están alborotados y están llorando? Pues acababan el miércoles pasado, si ustedes se recuerdan la pregunta que le hizo Jesús al ciego allá en Jericó. El ciego le dijo, Jesús, hijo de David, Jesús Nazareno, ten misericordia de mí, gritó. Y lo mandó a llamar y lo llevaron al ciego y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que aparentemente la pregunta sería, pues, que recibiera la vista. Pero Jesús quería que de su boca saliera, que recibir la vista. Inmediatamente le dio la vista y fue salvo, dice la Escritura. Pero en esta ocasión vuelve a preguntar Jesús a toda la gente que estaba gritando y llorando, ¿por qué alborotáis y lloráis? Y les dice, la niña no está muerta, sino duerme. Imagínense. Con esta expresión, Jesús quiso decir que la niña no estaba muerta en el sentido estricto, ya que su condición para Jesús era temporal y sería revertida. Nosotros y toda la gente que estaba ahí, por ejemplo, claro que estaba llorando, gritando, ya estaba muerta la niña, porque acuérdense que le llegaron a avisar, ya no molestes al maestro, la niña ya está muerta. Y fue cuando se vinieron con Jesús, vamos, le dijo Jesús, ya estaba muerta, pues. Para nosotros muchas veces, hermanos míos, las cosas ya no tienen solución. Las cosas ya están terminadas, ya no podemos hacer nada. Pero para el Señor Dios Todopoderoso, para Jesús en este caso poderoso, les dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Esa expresión usted la puede oír
en estos pasajes de la Biblia. En Juan, en el capítulo 11, versículo 11 al 14, cuando le avisaron de Lázaro. Y entonces les dijo a sus discípulos, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, ya estaba muerto. Y ellos pensaban que hablaba del reposar, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. La expresión duerme en el idioma y en las costumbres y en la forma de hablar de los judíos, de los hebreos o de los israelitas, lo mismo es. Era eso. Pues claro, si se decía, bueno, ya es hora de dormir porque mañana vamos a salir a trabajar, pues es obvio, ¿verdad? Es del dormir del sueño común. Pero si se decía aquí como dijo Jesús, la niña no está muerta, sino duerme, no les quiso decir que ella estaba descansando, pues, sino que lo que quiso decirle el Señor que estaba en un evento, en una situación dicha por Jesús, como le acaba de decir de Lázaro. Él está muerto, pero aquí dice la niña no está muerta, sino duerme. Esa expresión para ellos es de decir en el hebreo, en el idioma que ellos hablaban, los israelitas, está como reposando, pero reposando espiritualmente. Vamos a tomar otro texto que habla acerca de duerme. En Hechos 7:60 dijo, y puesto de rodillas clamó a gran voz, les dijo, Señor, esto es Felipe, cuando lo mataron a pedradas, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. Y dice las expresiones, durmió. Otra expresión siempre de morir, pues. En Hechos 13:36, cuando habla Pedro. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, murió. Y fue reunido con sus padres, ¿sí? Y vio corrupción. Su cuerpo pues se descompuso. Eso quiere decir. O sea que el que ya está ya sepultado, ya está dormido. Veamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo, permítanme, aquí está 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice la Escritura, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya murieron. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿ya? Por ejemplo, mi madre, mi tía, mi abuela, 2 hermanas mías ya durmieron en Cristo, en Cristo. Quiero leerles 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dijo Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero de los que han de resucitar y ha resucitado. Estoy hablando en 1 Corintios 15, 51. Dice Pablo, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en el día del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Me he tomado el cuidado de darle tantos versículos bíblicos en donde hablan acerca de dormir en el lenguaje y el entendimiento bíblico de que eso es morir. Entonces volvamos otra vez a Marcos capítulo 5 versículo 40, cuando Jesús dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Dice en el versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, los sacó a todos: váyanse para afuera. Tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, que era Jacobo, Pedro y Juan, y entró donde estaba la niña. ¿Dónde estaba? Para decirlo en el lenguaje común que nosotros tenemos, en el lenguaje de que donde tenían a la niña muerta. Se burlaban la gente, los que oyeron eso, y cuando Jesús dijo: váyanse hacia afuera, podía hacerse esa, donde dice se burlaban, podía ser traducido literalmente como que se rieron de él hasta ridiculizarlo. Y claro, ¿verdad? Incluso hoy, hermano, a veces uno, por respeto, por amor, por consolar a la gente, pues esperemos un milagro del Señor en ese momento, ¿va? Tal vez el Señor la revive. Pues eso es muy, muy aventurado, eso, decir eso, muy aventurado. Sino que ellos entendieron de que las palabras de Jesús las decía literalmente, ¿verdad? La niña duerme, no está muerta. Y aquí dice en el 40, y se burlaron de él. Y Jesús lo dijo así: la niña no está muerta, duerme. Entonces ellos hallaron absurdas esas palabras, pues, porque dice ahí, se burlaron. Probablemente quizás hubieron pues risas dirigidas a humillar al Señor, posiblemente, no lo dice aquí. Pero imagínese a alguien que diga: no está muerta, no, ella duerme, y váyanse hacia afuera, váyanse hacia afuera. No dijo para qué, váyanse hacia afuera. Entonces, la niña estaba ahí muerta, pues. Esta reacción que tuvieron la gente, aunque superficial e irreverente, indica que las personas ahí presentes estaban absolutamente seguras de la naturaleza irreversible de la muerte de la niña. Y están por ver un milagro que Jesús estaba a punto de realizar. Pero en este momento todos, algunos se burlaban, los sacó a todos, solo dejó al papá, a la mamá y sus 3 discípulos que iban con él. En total eran Jesús más 3 discípulos y los papás de la niña. Y entonces, y echando fuera a todos, esta fue una enfática y poderosa expulsión que muestra la autoridad de Cristo, y fue hecha a causa de la incredulidad de los que estaban afuera, dudando, digamos, y otros burlándose, la cual les había descalificado. No tenían derecho a ser testigos de la resurrección de la niña. Lo sacó. Y dice en la Escritura: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido en arameo es Talita, niña. Cumi, levántate. Y le dijo: Talita Cumi, niña, levántate. Jesús y sus discípulos, no se olviden que hablaban
este idioma arameo, que era la lengua común de los judíos de la Palestina de aquella época. Marcos es el único evangelista que registra las palabras originales de Jesús en arameo. Talita es joven o niña. Kumi es un imperativo que significa levántate. Como en otras situaciones similares, Jesús se dirige a la persona que habrá de ser resucitada. Se dirige a la persona que va a ser resucitada, les dice: niña, a ti te digo, levántate. Él siempre se dirige a la persona. Si no veamos en Lucas vamos a ver cuando la viuda de, ¿cómo se llama? La anciana, hombre. Cuando llevaban al joven, a la viuda, ay, señores míos, me van a disculpar, pero llevaban al joven, a su hijo, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor Jesús, estoy en Lucas 7:14, y acercándose Jesús a la viuda de Naín, y acercándose tocó el féretro, o sea, el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y ustedes saben que el muerto era hijo de la viuda de Naín, y se levantó. Pero fíjense que Jesús siempre que hace una resucitación, siempre le dice a la persona. Aquí a la niña le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Al hijo de la viuda de Naín le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Vamos a ver qué le dijo a nuestro hermano Lázaro. Dice en Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces, hermanos, ven ustedes que Jesús las cosas las dice por su nombre y las dicen tal cual es. Estoy siempre en Marcos 5, versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Seguramente cuando la niña se levantó y salió, fue el notición ahí, la sorpresa. O sea que al instante la niña se levantó y se espantaron grandemente. Quedaron completamente atónitos todos. Y yo también al leer esto pues me maravillo solo con la lectura, porque yo soy padre y soy abuelo. Imagínense el gran dolor que tenían esta gente, y que el Señor le hubiera resucitado era una maravilla. Tanto el milagro como el impacto sobre el grupo que lo presenció fueron instantáneos y sorprendentemente maravillosos. Versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, o sea, a ellos, a sus familiares. Les dijo: miren, no anden contando esto. Y dijo que le diesen de comer. Siempre, siempre el Señor cuando resucita a alguien le da de comer. Aquí en El Salvador hay un dicho que dice: enfermo que come no se muere. Y dice aquí, versículo 43, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiera, que no se lo contaran a nadie. Y dijo que se le diese de comer. El Señor no solo le dio la vida a la niña, también se ocupó de sus unidades físicas, en este caso de comer. Que nadie lo supiese, el Señor les dijo, porque el conocimiento de este milagro no podía ser detenido por completo, pero Jesús no deseaba que se supiera de él hasta que él ya se hubiera salido de ahí, porque sabía que con este suceso le ganaría más enemigos entre los líderes judíos de la Galilea, los cuales tratarían de matarlo prematuramente. Además, también deseaba ser conocido por traer el evangelio
y no simplemente como un hacedor de milagros. Jesús sabía muy bien que la niña y sus padres serían hechos centro de curiosidad y sensacionalismo. Nuestro Señor no anda como tanta gente haciendo charlatanerías y todo eso, no. Maravilloso es el Señor, maravilloso. Y recuérdese las palabras que le dijo el Señor a Jairo, ¿verdad? Le dijo de que las palabras tan sencillas: no temas, cree solamente. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.